Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy seguimos aquí en esta impresionante ciudad como es Sevilla. Hoy volvemos al cementerio de San Fernando y vamos a visitar la tumba de la que es considerada la reina de la copla, doña Juana Reina Castillo, más conocida mundialmente como Juanita Reina. Y nos encontramos en la calle Parras, a la altura del número 36, donde hay una placa conmemorativa en la que se indica que el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla acordó perpetuar en esta calle donde naciera el preclaro nombre de la popularísima y genial artista Juanita Reina. Ella nació en el número 19 de esta calle Parras. El 25 de agosto de 1925, el número 19 de esta calle Parras nació en el sevillano barrio de la Macarena Juana Reina Castillo, que más tarde sería conocida como Juanita Reina. Su infancia transcurrió entre estas estrechas calles que inspirarían su pasión por la música y la expresión artística. Y es que desde muy pequeña pedía a su Virgen de la Macarena, que estuvo aquí desde el año 1653 hasta 1949, que le ayudara a sacar a su familia de la pobreza. Fue hija de Miguel Reina, que tenía un puesto de pescado. Luego sería uno de los hombres más importantes de su vida, no solamente por ser su padre, y de Dolores Castillo Pascual. De esa unión nacieron 14 hermanos. Y es que Juanita Reina demostró una profunda devoción hacia la Virgen de la Esperanza, no solamente como creyente fervorosa, sino también como una generosa benefactora y una distinguida colaboradora en sus servicios, siendo camarera de honor. Su contribución fue fundamental para difundir y popularizar la veneración a la Santísima Virgen de la Esperanza. El 23 de enero de 1950, Juana Reina obsequia a la Santísima Virgen de la Esperanza con una exquisita toca de sobremanto, meticulosamente bordada en hilos de oro, plata y seda y sobre una base de malla dorada. La Virgen tuvo el honor de lucirla en la misma madrugada del Viernes Santo de ese año. No obstante, esta no fue la única muestra de generosidad por parte del artista. Juana Reina también realizó otra significativa donación, esta vez entregando su propia melena, que era larga y hermosa. Nos hemos trasladado aquí hasta el maravilloso Parque de María Luisa, en pleno Sevilla, donde Juanita Reina tiene una glorieta con su nombre. Y es que los inicios fueron complicados, ya que entonces no estaba muy bien visto esto del artisteo, y su padre, que le dijeron que estaba cantando en un sitio de Sevilla, fue a verla ya que no lo creía. Compró su entrada y no solo vio que su hija no hizo el ridículo, sino, como decía ella, salió como una novilla de Saltillo. Con toda la ilusión del mundo, la condición que le puso su padre fue: si tú quieres ser artista, tiene que ser de mi mano y conmigo. Su padre quería hacerla un gran espectáculo y para ello le pidió un préstamo a su hermano. Con ellos se fueron a Barcelona y en tan solo 2 años pudo devuelto íntegramente el préstamo que había recibido anteriormente. Con todo lo que ganaron en ese espectáculo, no solo dio para pagar a su tío, sino para crear un nuevo espectáculo llamado Solera de España, con el que ganarían muchísimo dinero. Y es que su padre fue no solo su gran gestor, un gran empresario, sino su guía y su mentor, y quien cuidó en todo momento de su hija Juanita. Y ahora, si os parece, nos vamos a visitar el cementerio de San Fernando, donde descansa esta ilustre que hoy tenemos el honor de hacer este humilde homenaje aquí, en Territorio Necrópolis. Bueno, y ya nos encontramos aquí en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde vamos a visitar la escultura y la tumba de Juanita Reina.
esta escultura de bronce, está sobre un pedestal de mármol negro. Aquí está enterrado junto a su marido Caracolillo. Y es que la historia de esta sevillana universal, como es Juanita Reina, la llamada reina de la copla, como decía su biógrafa, es un monumento de la canción española, la Montserrat Caballé de la copla, y como muchos decían, un ser humano extraordinario. Era la número uno en España entre los años 40 y 50, y es que era devoción lo que tenían no solo por la artista, sino como persona, y es que encima del escenario tenía elegancia, señorío, bondad y una interpretación increíble, y es que cuando no estaba cantando, lo estaba haciendo películas como Macarena, La Lola se va a los puertos o Lola la piconera, entre otras muchas. A nivel personal, el 15 de junio de 1964 se casó con el amor de su vida, con el bailaor Federico Casado, más conocido como el Caracolillo, en la Basílica de la Macarena. Un año después nació su único hijo, Federico. Tras vivir un tiempo en Madrid, regresaría a Sevilla en 1965 y en los 70 y 80 produce sus espectáculos y dedica más tiempo a su familia. Sin embargo, en televisión interviene en el programa musical Cantares, presentado por Lauren Postigo en 1978. Y llegamos al día de su fallecimiento. Este se produjo el día 19 de marzo de 1999 en la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla. A su sepultura acudieron más de 3.000 personas aquí, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Además, artistas y autoridades. Recibió a título póstumo el reconocimiento de hija predilecta de la ciudad de Sevilla, y la fundación que lleva su nombre construyó este mausoleo por suscripción popular. Y por hoy nada más, recordaros la figura de una de las más grandes de la copla. Y nada más, me despido como siempre, que no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.